Buenas noches, compañeros y compañeras. Bueno, El día de hoy voy a dar la clase que es el tema la Revolución Cubana del 1959. Primeramente, para empezar, le pido excusa porque no puedo dar la clase con la cámara porque estoy en mi campo, en Barahona, y la luz se ha ido y no tengo mucho tiempo que perder y por eso he decidido darla así. Para empezar primero el tema Revolución Cubana, empecemos hablando de revolución. ¿Qué ustedes me pueden decir de revolución? Digan, chicos. yo, bueno, la revolución, podríamos decir que un movimiento principalmente basado en dos aspectos, uno social y uno político. Uno político porque abarca lo que es los altos cargos de la oposición de un gobierno, puede ser también, y también el aspecto social porque lo realiza la población. La población se encuentra principalmente vinculada a lo que es el aspecto político, ya que sin el apoyo de los altos cargos de la oposición nunca podría llegar a, a la total a la total a la totalidad del objetivo que se busca, que es liberar al pueblo de una situación precaria. Así es. Vamos a empezar hablándole de Fulgencio Batista. ¿Quién fue Fulgencio Batista? Fulgencio Batista fue un dictador que dio un golpe de Estado a Carlos Frías Socarrás, y ese nombre. Le dio un golpe de Estado a este señor, quien es el presidente de Cuba, en 1952. Fulgencio Batista ya había sido presidente, pero no había durado mucho y tuvo un mandato democrático. ¿Qué pasa? Que en 1952 él llega con el apoyo de nada más y nada menos que Estados Unidos. Entonces se hace un dictador muy, muy malo, por decirlo así. Se hace un dictador corrupto, un dictador que solamente trabajaba para la clase rica y que solamente invertía en lo que era La Habana, Cuba, que está en el oeste de Cuba. Entonces las provincias del este de Cuba no le llegaba nada. Eran una provincia que vivían marginadas, eran muy pobres. No tenían producción, la mayoría eran campesinos, no tenían trabajos, no tenían nada. Era una población muy pobre. Entonces, esto, esto generaba mucha controversia en Cuba y la mayoría de personas no lo veían bien. Entonces, los estudiantes se quejaban los miembros del sindicato, se quejaban los campesinos, todo el mundo se quejaban porque el hombre solamente trabajaba para La Habana. Mientras La Habana invertía y hacía progreso, el este de Cuba se quedaba cada vez más pobre. Entonces esto llevó a un grupo de jóvenes encabezado por Fidel Castro a hacer un golpe de Estado, a intentar un golpe de Estado. Que el golpe de Estado falló. El golpe de Estado era atacar al cuartel, o sea, el golpe de Estado de ellos era atacar el cuartel de Moncada para poder ver si así le pudieran dar un golpe de Estado a Fulgencio. Pero esto no se logró. Entonces, ¿qué pasó con Fidel Castro cuando esto no se logró? A ver, vamos a ver. Vamos a ver, Erika. Vuelve a hacer la pregunta, Andy. Al Fidel Castro intentar invadir el cuartel de Moncada, que falló, que él no lo logró, ese objetivo. ¿Qué pasó entonces con Fidel Castro? ¿Cómo quedó ante Fulgencio Batista? No recuerdo. Y Richard tampoco. Pues Fidel Castro quedó arrestado. Ahí fue cuando lo arrestaron en 1953. Entonces, con ese arresto, él salió. No lo condenaron a pena de muerte, sino que salió
y tuvo que irse al exilio a México. Y ahí se encontró con un gran amigo que fue un gran revolucionario social, muy conocido en Latinoamérica. ¿Lo recuerdan ese revolucionario? que fue Che Guevara, Che Guevara, que de origen argentino, implantó y colaboró Richard, con la colaboró con Fidel Castro en la Revolución Cubana en 1959. Él es de una familia culta, era de una familia culta, y principalmente su vocación principal era médico, pero amaba principalmente lo que es la humanidad, la solidaridad del pueblo, la soberanía. Su principal motivación para él fue esa, ayudar a Fidel Castro a liberar al pueblo. Bueno, ese es el objetivo que ellos principalmente buscaban. así mismo, él tenía un pensamiento liberal, el neto de Che Guevara. Entonces, Fidel Castro se reunió con un grupo de guerrilleros allá en México. Entonces, ¿qué pasó? Que ese grupo de guerrilleros planearon cómo entrar a Cuba para poder derrocar a Fulgencio Batista, ya que su país estaba pasando un mal momento. Estaba pasando un momento de pobreza, un momento de desigualdad, de corrupción y así. Entonces, el neto Che Guevara junto a Fidel Castro decidieron llegar a Cuba, decidieron ir por un yate. Salieron desde México con 82 guerrilleros, pero lastimosamente no pudieron llegar todos. O sea, ellos llegaron todos a Cuba, sino que cuando llegaron a Cuba lo estaban esperando los soldados de Fulgencio. Y de ese grupo de 82 solamente dejaron 18. Entonces, dejar los 18, ellos se fueron para una sierra, no me acuerdo el nombre. Se fueron para una sierra y se establecieron ahí en guerrilla. Se dieron varias batallas contra los generales, los soldados de Fulgencio, pero esas batallas eran de guerrilla porque eran muy pocos. Ese poco que ellos tenían no podían enfrentar a lo que era un estado entero, un ejército. Entonces, cada vez se iba agregando más gente a la guerrilla de Fidel. Cada vez la gente veía como los abusos que cometía Fulgencio Batista, entonces la gente salió en apoyo del grupo guerrillero. Cada vez el grupo guerrillero iba aumentando más y más, hasta que se hizo un grupo bien fuerte. Entonces, el 1 de enero no, lo primero decir que a ese grupo de la guerrilla se unieron varios bandos, se unieron unos cuantos partidos políticos que estaban en contra. También se unieron los campesinos, se unieron muchos partidos políticos y muchas personas más se unieron al grupo de guerrilleros. Entonces, cuando el grupo cogió más fuerza, el grupo encabezado por Fidel Castro, el 1 de enero del 1959, los guerrilleros tomaron La Habana y Batista tuvo que salir al exilio. Ustedes saben que Batista era un dictador apoyado por Estados Unidos, que Estados Unidos en ese tiempo apoyaba casi todas las dictaduras. Entonces, Fulgencio Batista, al ver que ya el grupo de guerrilleros había tomado La Habana, decidió irse a Estados Unidos en busca de exilio. Luego de Estados Unidos, él terminó aquí en República Dominicana, porque era muy amigo de Rafael Leonidas Trujillo, quien ofreció su apoyo aquí. Como eran dictadores juntos los dos en ese tiempo, ellos se conocían y, bueno, eh, una vez Fidel Castro llega al poder, ¿ustedes saben alguna medida de la que tomó Fidel Castro cuando llegó al poder? A ver, Erika y Richard, ¿me escuchan? Sí. Y Erika se durmió.
Pues entonces vamos a ver la medida que tomó Fidel Castro. Fidel Castro a principios de 1960 hizo lo que es Bueno, la también, nación. Hizo lo Henry, que es, dime. eh, hay muchas medidas que él tomó también, principalmente en el ámbito revolucionario también. Cuando llegó al poder, hizo a los opositores, le hizo juicio político frente a plazas y frente todos los opositores, principalmente los del bando de Fulgencio Batista, porque quedaban muchos remanentes del partido. Él quería eliminar todos los residuos de la dictadura anterior. Por eso él tomó muchas medidas, colocando en prisiones a muchos dictadores, a muchos partidarios del gobierno de Fulgencio Batista también. A ver, una pregunta. ¿Por qué Estados Unidos qué defendía Estados Unidos en Cuba? ¿Y por qué Estados Unidos estaba en contra de la revolución? Principalmente, acuérdate, es un país capitalista y como su base capitalista estaba en contra del socialismo cubano. Socialismo cubano que nos dice que principalmente todo el país tiene que estar gobernado por la sociedad. Esa es la base del socialismo. Y que el pueblo tiene que ser el gobernante y tomar las leyes, no el gobierno. Es decir, todas las decisiones. Entonces, eso está en contraposición con lo que implanta los Estados Unidos, un país capitalista en base a que implantan una dictadura, pero esa dictadura se implanta para que todas las empresas y todas las transnacionales lleguen más fácil a dicho país. Por eso estaban en oposición, porque iba a ser un país muy liberal, iba a depender mucho. Y mira, y actualmente todavía depende mucho de otros países comunistas, como Rusia y demás países. Bueno, también para hablarle de lo que hizo Fidel Castro cuando llegó al poder. Fidel Castro nacionalizó lo que son las empresas. Tú sabes que Cuba, luego de su independencia, que se independizó de España con ayuda de Estados Unidos, Cuba pasó a depender mucho de Estados Unidos. Muchos empresarios de Estados Unidos invirtieron en Cuba, construyeron lo que fueron hoteles, cabaret y muchos negocios así, construyeron los gringos. Cuba era un país como es La Vega de Estados Unidos hoy en día, un país, La Habana, mejor dicho, era un país de mucha corrupción. Y era un país en el cual los gringos iban mucho a vacacionar porque ellos lo consideraban como un país de vacaciones. Entonces, cuando llegó Fidel Castro al poder, Fidel Castro nacionalizó todas las empresas que tenían los gringos, hasta los bancos que tenían los gringos en Estados Unidos, en Cuba, perdón. Fidel Castro se apropió de ellos. O sea, el Estado cubano se apropió de todos sus negocios, de la industria azucarera, se apropió de la ganadería. Entonces, esto no le gustó mucho a los estadounidenses porque ellos estaban perdiendo. Tenían mucha inversión en Cuba y ellos veían cómo Fidel Castro se apropiaba de ella. Entonces, los estadounidenses lo que hicieron fue que planearon una invasión a Cuba. Entonces, con esa invasión a Cuba que planearon los estadounidenses no se logró. Entonces, ellos quedaron más como los malos todavía ante Cuba. Entonces, el pueblo de Cuba se agarró con odio contra ellos, ya que ellos querían invadir a Fidel Castro, que los cubanos lo veían como el hombre bueno, como el hombre libertador, que lo liberó de Fulgencio Batista, el dictador malo. Entonces, después de eso, Cuba, ¿qué pasó con Cuba después de la revolución? ¿Qué sistema adoptó? ¿Capitalista o socialista? Socialista. ¿Y con quién se alió Cuba? Vamos a ver. ¿Cuál país o potencia buscó a Cuba?
eh, Cuba lo buscó Rusia, ya que compartían ideales políticos. Recuerden que posteriormente a eso tenían relaciones, hasta el día de hoy tienen relaciones también. Recordemos la crisis de los misiles, posterior a los hechos de la Revolución Cubana, y eso le hizo que la firma, eso provocó la firma por J.F. Kennedy del Tratado de Bloqueo a Cuba. También muchas relaciones de comercio, también hubo relaciones también en lo deportivo, también, y provocó que Cuba se convirtiera en la quinta potencia deportiva en esa época. Oigan eso, un país tan pequeño así, y se convierte en la quinta potencia del mundo. Eso se logra con el apoyo de otro país comunista. Todo eso lo logró Fidel Castro en esa época. Con esas relaciones también hubo relaciones económicas también, y en el ámbito también de la medicina, con la implementación de médicos rusos en las universidades cubanas, que ayudaron al desarrollo de la medicina cubana también. Exactamente. Pues al Cuba declararse un estado comunista o socialista, entonces esto lo vio de muy buen apoyo, eso fue de muy buen apoyo para Rusia. Que Rusia no dudó en buscarlo, ya que Rusia se ganaría un aliado más. Y no un aliado cualquiera, sino un aliado que está cerca de su actual enemigo, que era Estados Unidos. Sí. Ya que Estados Unidos en ese tiempo estaba en guerra fría con la Unión Soviética. Entonces la Unión Soviética buscó apoyo en Rusia. Entonces Estados Unidos no lo vio con muy buenos ojos eso, que Cuba se haya vuelto capitalista. Entonces Permiso, Estados Andy. Unidos, sí. No, termina, está bien. Entonces Estados Unidos le impuso algo a Cuba. ¿Qué le impuso Estados Unidos a Cuba? Vamos a ver, Erika. ¿Qué le impuso Estados Unidos a Cuba? Sí. Le impuso lo que fueron los bloqueos comerciales. Los bloqueos comerciales Claro. en 1962, 63. 63. Por ahí. Sí. Entonces, con estos bloqueos comerciales, Cuba no podía tener muchos negocios con los países vecinos. También sacó a Cuba de lo que fue de la OEA, la Organización de Estados Americanos, la excluyó. Entonces, Cuba ya no pertenecía a los Estados Americanos. Entonces, sí, hay que decir, Eddie, que también en ese mismo periodo también, a Trujillo también lo sancionaron, lo OEA, por el atentado que realizó a Rómulo Betancourt, el presidente de Venezuela en esa época. Sí. También, que lo bloquearon. Entonces Estados Unidos, para lograr que Cuba también no alcance una buena prosperidad, lo que hizo fue que no volvió a comprarle más azúcar, que Estados Unidos era el principal comprador de azúcar de Cuba. Y ustedes saben que esa es una de las fuentes económicas más grandes que tenía Cuba en esa época. Entonces Cuba estableció relaciones muy grandes con la Unión Soviética y Rusia. Gracias a Rusia, Cuba podía tener gran cantidad de petróleo que le llegaba dado. Cuba tenía muchas oportunidades de muchas cosas con Rusia, las cuales perdió con Estados Unidos. Entonces, el gobierno de la Unión Soviética de Rusia hizo lo que fue la crisis de los misiles. ¿Saben qué fue la crisis de los misiles? Ya hablamos parte de eso. Sabe que Cuba estaba en una posición estratégica, que Cuba solamente está alrededor de 92 kilómetros de la costa de la Florida, entonces era un punto estratégico. Era mejor trasladar los misiles a Cuba y ponerlo ahí
cerca de la bahía de Cochino, allá en el norte de Cuba. Entonces, pues, recuerden que ahí principalmente ahí se libró una batalla ruso contra los Estados Unidos y los Estados Unidos perdió. Pues, los rusos tenían atrincherado esa área, entonces como punto estratégico lo único que podía hacer John F. Kennedy era bloquear, firmó un tratado y bloquea Cuba ahí solamente. Exactamente. Sí. Ellos trataron de invadir a Cuba por la bahía de Cochino, pero no pudieron. Fue un fracaso por el gobierno estadounidense. Entonces, Cuba instaló los misiles, Rusia instaló los misiles en Cuba apuntando para Estados Unidos. Entonces, para quitarle esos misiles, le impusieron una condición a Estados Unidos. ¿Sabe cuál fue esa condición que le pusieron? Para quitarle esos misiles ahí que tenían en Cuba. Pues esa condición fueron dos. Para poder Rusia quitarle esos misiles que tenía en Cuba apuntando hacia Estados Unidos, la primera condición fue que Estados Unidos le asegure no volver a invadir a Cuba. O sea, que se olvide de Cuba como tal y tal. Que Cuba ya era una potencia libre y que ellos no podían intervenir en los asuntos cubanos. Y la otra condición fue que para ellos quitar los misiles también Estados Unidos debería quitar los misiles que tenían en Turquía apuntando hacia Rusia. Era como casi lo mismo, por eso fue que Rusia le hizo eso en Cuba. Era una condición de defensa. Claro, una condición de defensa, porque Estados Unidos lo tenía amenazado mucho tiempo con eso. Entonces Rusia le hizo lo mismo, aprovechando su cercanía que tenía Cuba con ellos, le hizo lo mismo. La posición de México frente a la Revolución Cubana. México al principio de la Revolución lo aceptaba porque incluso lo comparaba con la revolución de ellos, la Revolución Cubana, la Revolución Mexicana, perdón. Entonces, ¿qué pasó? Que luego de Cuba declararse como un estado socialista, entonces México no lo aceptó. México dijo en una reunión de la OEA que ellos no iban a aceptar a un estado comunista y que ellos no iban a aceptar a un régimen. Entonces México dijo que no podía seguir siendo su aliado en ese momento. Bueno, con esto concluyo la clase. Fue un placer. ¿Tienen algo que Gracias. decir? Bueno, hay que decir que también Fidel Castro, para concluir la clase, Fidel Castro disminuyó la disparidad que había entre los negros y los blancos. El asunto racial era muy desigual porque existían más blancos que negros. Entonces, y también logró el aumento de la tasa disminuyó la tasa de mortalidad, mejor dicho, de la población cubana. Así que esas son medidas y aspectos que también hay que destacar del gobierno Sí. Y también él eliminó se formó lo que fue una reforma agraria y se liquidó lo que fue los latifundios, las tierras. Incluso Cuba pasó a ser de un país que vivía en pésimas condiciones a no un país rico, pero sí a un país que vivía en unas buenas condiciones porque no le hacía falta salud. O sea, no le hacía falta lo que son de Estados Unidos. los procesos de sanación, vamos a decirlo así, porque tenían buenos hospitales, tenían buena educación, tenían buenas escuelas, tenían buen alimento. En Cuba no faltaba nada de la cosa básica, no faltaba nada de eso en Cuba. Que era Pero todo sí lo les faltaba. contrario a cuando estaba Fulgencio. Exactamente, porque Fulgencio solamente invertía en La Habana En la capital de ellos. y el este de Cuba vivía pésimo. Fulgencio hacía Él se, solamente él se concentraba en la capital del país. exactamente, él solamente trabajaba para los intereses de Estados Unidos. ¿Quién fue que lo puso ahí? Por eso fue que ese pueblo, a pesar de todo,
Ellos se unieron al movimiento guerrillero de Fidel Castro. El país, o sea, en conjunto le dio fuerza a ese movimiento para poder derrocar a Batista. Así Sí, mismo. Y tú sabes bien que Estados Unidos es un país capitalista, como dijo Richard, pero entonces es un país que defiende sus Totalmente. propios intereses. Ellos participan en otros países planeando ayuda, o sea, ellos crean los planes para ellos poder intervenir. Siempre buscan una excusa y se meten, normal. Así sí. mismo. Bueno, con esto concluimos. Gracias. Oh. Gracias a ustedes. Bye.